Amigos, una de las noticias que más se ha comentado en el fin de semana es la entrevista que dio Zulinka Pérez, hija de Ruby Pérez, quien también fue una de las sobrevivientes de la tragedia del Jet Set, porque en ese momento se encontraba ella tocando en tarima con su padre. Y ella da esta entrevista a Tony Dandrades, el dominicano Dandrades. Y ahí revela lo que todo el mundo está comentando ahora mismo, ¿no? Revela de que van a demandar a los propietarios del Jet Set. Y dice con nombre y apellido y señala a la persona Antonio Espaillat. Y dice además que, coincidiendo con prácticamente la opinión pública, diciendo eso se pudo evitar, eso es producto de una negligencia, es una irresponsabilidad por parte de Antonio Espaillat, dice Zulinka, ¿no? Pero, a pesar de que esto es lo que todo el mundo está comentando ahora mismo, hay un detalle dentro de sus declaraciones que a mí me llamó mucho la atención, y es un detalle que puede revelar parte de la personalidad del señor Antonio Espaillat. Y es cuando, muy atinadamente, Tony Dandrade le pregunta a Zulinka: ¿el señor Antonio te llamó? Y a mí me sorprendió la respuesta. Ella, en un gesto brusco, inmediatamente dijo: no, no me llamó para nada. Estos señores, repito, es un detalle que es digno de analizar. Antonio Espaillat, a pesar de ser un magnate de los medios de comunicación, a pesar de ser un hombre que pone la plataforma para que perfiles se den a conocer, es un hombre que tiene un bajo perfil a nivel mediático. No se expone mucho, no habla mucho, no le gustan mucho las cámaras. Es un hombre que se ve obligado a solamente salir expuesto mediáticamente cuando una de sus instalaciones, una de sus empresas, especialmente las de comunicación, reciben una visita distinguida para el más alto nivel. Cuando recibe a un presidente en funciones de la República o cuando recibe un expresidente. Ahí se cuentan, ¿no? Cada vez que, y hablamos, por ejemplo, del Sol de la Mañana. Cuando Danilo Medina, que tenía 8 años que no daba declaraciones a la prensa, que ese es otro punto que habría que analizar. Dicen, Danilo Medina tenía 8 años, qué privilegio que venga ahora a este Sol de la Mañana a honrarnos con su presencia. Lo que no reparan estos grandes periodistas es que dentro de esos 8 años que tenía Danilo Medina, hay unos cuantos siendo presidente de la República que no daba declaraciones a la prensa. Un presidente de la República que no daba declaraciones a la prensa. Imagínense ustedes. Pero bueno, le pongo ese caso, ¿no? Ese día, Danilo Medina allí, pues ahí estaba Antonio Espaillat, en una esquina, sentado, ¿no? Aparentemente como que ni quería estar allí, pero estaba allí, como para garantizar que el ambiente, que seguramente previamente fue pactado como un ambiente controlado, se diese así controlado. Y ahí estaba Antonio Espaillat para garantizar eso. Lo vimos también cuando entrevistan a Leonel Fernández y así por el estilo. No solamente a nivel político de alto nivel, sino también a nivel empresarial. Cuando hay unos grandes empresarios, ahí está Antonio Espaillat. Recuerden ustedes cuando la crisis actualmente de Barrigol, pues Juana Barceló, su presidenta, estaba allí para dar declaraciones y necesitaba un espacio bastante controlado y no solamente eso, no solamente que se lo garantizaran a Barrigol de palabras, sino que Antonio Espaillat estaba allí supervisando que eso fuese así. Fuera de eso, Antonio Espaillat no lo vemos. Repito, es un hombre de muy bajo perfil. Entonces vuelvo al detalle, ese detalle de que Antonio Espaillat, en medio de esta tragedia, pues no se dignó a llamar a Zulinka para dar su pésame, ¿no? Para estar a la altura, como él mismo dijo en su video que publicó, estaremos a la altura. Empezó mala, porque una llamada a la hija de estoy casi seguro, de que
Si antes de esto cualquier persona le preguntase a Antonio Espaillat, ¿usted es amigo de Ruby Pérez? La respuesta usted sabe cuál iba a ser. Sí, claro, somos amigos, claro que sí. Yo estimo mucho a Ruby Pérez, todo eso. Eso iba a ser la respuesta. Que de hecho, la propia Zulinka dice ahí mismo en las declaraciones, yo estimo mucho a Antonio Espaillat. Es decir, se ve que ahí, oye, hay una relación. Y por sentido común, entendemos que tiene que haberla. Jet Set tiene décadas, Ruby Pérez tiene décadas yendo a tocar a Jet Set. No creo que esa relación de Ruby Pérez y Antonio Espaillat se daba sencillamente en la contratación de un artista, ven, tócame un tal día y punto, no. Seguramente hubo conversaciones largas, muchas estrechez de manos entre Ruby Pérez y Antonio Espaillat. Y este señor no se dignó a llamar a esa familia para darle el pésame. Revela mucho de su personalidad, revela mucho de una falta de empatía con el otro. Una falta de empatía. De hecho, póngase usted en el lugar de Antonio Espaillat. Cuando los dominicanos nos despertamos con esa trágica noticia, no solamente sentimos empatía por las víctimas, por Ruby Pérez, por los familiares de las víctimas que no conocemos, es que dentro del paquete nosotros también sentimos cierta consideración y pesar por el propio Antonio Espaillat, señores. ¿Quién quería estar en los zapatos de Antonio Espaillat? Que debe estar pasando un momento sumamente difícil ahora. Pero este detalle, esta revelación de que ni siquiera se dignó a llamar para pedir, o sea, el pésame, compadre. Esto realmente revela una personalidad que, si también analizamos el hecho de que otros grandes artistas asiduos al Jet Set, como Sergio Vargas, que también suponemos tuvo que tener o tiene que tener alguna relación más allá de un contrato con Antonio Espaillat, Sergio Vargas, ¿no? Y Sergio Vargas habla y dice un dato que si tú, vamos, dice, bueno, me afecta mucho lo de Ruby Pérez, pero Antonio Espaillat es un empresario, una persona que me ha tratado bien, y yo tengo ese dato, el dato que dio Sergio Vargas, de que él fue testigo de que el techo estaba en condiciones de atender. Quizás ese dato, Sergio Vargas, bueno, no es que se lo reserva, pero por lo menos se lo reserva públicamente, ¿no? Aunque dé sus aportes a las investigaciones como modo de, ¿verdad?, aportar. Pero hacerlo público, obviamente, no le está haciendo un gran favor a Antonio Espaillat, ¿no? Y uno pudiera interpretar en esa acción que no solamente de Sergio Vargas, sino que también ahora Anthony Santos se suma a eso, diciendo también de que fue testigo de que el techo, o sea, entonces tú puedes decir, oye, pero estos artistas seguramente vieron en Antonio Espaillat un hombre no muy afable, un hombre no muy empático, y que lo comprueban ahora con este asunto y deciden prácticamente denunciarlo públicamente, ¿no? Denunciar esa falta de empatía con el otro que da al traste de que sé que este techo se puede derrumbar en cualquier momento, pero eso no está en mi prioridad, en mis prioridades ahora mismo, ¿no? Entonces eso es un detalle que hay que analizarlo bien y tenerlo pendiente. Y más para todas estas personas que hay algunas personas muy reconocidas que están pues ahora tratando de darnos a conocer un Espaillat muy diferente al Espaillat que uno pudo ver. Porque repito, es un hombre de muy bajo perfil. Y cuando lo veías, realmente no es que se vea muy, muy sociable, ¿ah? Pero bueno, hay algunas personalidades
que andan pues diciendo que sí, que el hombre es una bondad andante. Ok. Otro tema que me preocupa mucho de esto es la responsabilidad, señores. La responsabilidad, esa palabra, responsabilidad, que no estuvo presente en el video de presidencia que se dio para anunciar que se iba a conformar una comisión que diera con la verdad de los hechos, de qué pasó, ¿no? El señor Homero utilizó muchísimas palabras, pero nunca la responsabilidad. O sea, los motivos de presidencia de armar una comisión es para saber qué pasó, para con eso prevenir, aprender y un sinnúmero de cosas, menos responsabilidad. Eso a mí me llamó mucho la atención. Entonces, miren, hay un vacío legal prácticamente que va a ser muy aprovechado por los abogados de Antonio Espaillat. Y suponemos que con todo el dinero y el poder que tiene Antonio Espaillat, va a tener unos abogados que van a sacar mucho provecho de esos agujeros legales que hay aquí en la República Dominicana. Increíblemente, señores, y quizás usted se esté enterando ahora de esto, en la República Dominicana no hay una ley, no hay un reglamento que obligue a los propietarios a revisar sus infraestructuras, a los propietarios de locales comerciales donde hay tráfico de personas. No hay un reglamento. Pero no solamente eso, es que tampoco ninguna institución dominicana contempla un deber de inspeccionar esas estructuras periódicamente. No lo hay, increíblemente, ¿ah? Hay cuando vas en el inicio de la construcción, en el término de la construcción, sí hay unas leyes que obligan a las instituciones públicas que tienen que ver con esto, ya sea obras públicas, ya sea el ayuntamiento o la oficina sísmica, que tienen que ir y supervisar de que todo está bien construido, pero una vez ya terminada la obra, no hay un reglamento, una ley que obligue a una supervisión periódica por parte de las instituciones, ni tampoco por parte del propietario. Entonces, ese vacío legal pudiera convenir para evadir la responsabilidad que tienen los dueños de Jet Set. ¿Por qué? Vamos, si la ley no te obliga a ti a hacer algo, no te pueden juzgar por incumplir ese algo que la ley no te obliga. Entonces, esto es muy grave, porque yo sé que por ahí es que van a ir. Aparte de otra cosa que se va tejiendo y que lo vemos bastante claro en el sentido de, y eso creo que lo comentamos en otro corte, de estos testimonios que van apareciendo muy oportunamente que dicen, yo escuché una explosión antes del desplome del techo. Eso ya ustedes saben, ¿no? Si fue una explosión, pues no importa que el techo hubiese estado en perfectas condiciones. Una explosión se puede deber a un fallo, a un fallo humano en el momento. Un personal hizo algo que no debió de hacer sin intención y provocó una explosión. Señores, eso cambia todo el escenario de responsabilidad para los dueños del Jet Set. Y por ahí están saliendo esos testimonios. Ya de esa parte, y lo voy a invitar, de esa parte hablamos muy bien con Remberto Pichardo, y ese corte de Remberto Pichardo creo que sale mañana en La Quinta Pata, para que estén atentos a eso. Pero el asunto de este vacío legal es lo que más me preocupa. Y paradójicamente, en un país, señores, donde la industria de la construcción es una de las industrias más grandes del país, privada, obviamente, porque el Estado tiene años que no construye nada. Y que no haya un reglamento, señores, que obligue a las instituciones públicas a supervisar esto periódicamente.
por lo menos anualmente, de que como en Estados Unidos, por ejemplo, que se habla mucho la ciudad. En Estados Unidos se le dice, en algunas partes se le dice la ciudad cuando al gobierno, ¿no? La ciudad revisó este ascensor, la ciudad revisó, incluso la ciudad revisa las casas en Estados Unidos, las casas de vivienda, no solamente establecimientos comerciales donde hay tráfico de personas. No, las casas tienen que tener una revisión periódicamente para ver que está segura, para ver si en las zonas nortes donde hace mucho frío en invierno, si está segura para que la calefacción no tenga fugas y eso afecte a los que están viviendo allí. Aquí no tenemos nada de eso, señores. En un sector, repito, que es uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos años, el sector construcción. Que de hecho, todos estos extraordinarios números que exhibe el turismo va de la mano, muy de la mano con el sector de construcción, por todas esas grandes edificaciones que se construyen para el turismo. Imagínense ustedes, señores. Y ninguna de esas estructuras están sometidas a una obligación de revisión periódica. Eso es grave. Eso es muy grave. Y ya ustedes lo verán. Dentro de un argumento de defensa, buscando todos estos agujeros legales, pueden incluso alegar, bueno, una responsabilidad compartida, una responsabilidad compartida del Estado que se supone, asumimos, aunque no hay nada escrito, no hay nada que lo obligue al Estado, el Estado debió estar pendiente de esto. Entonces imagínense, cuando se comparten las responsabilidades, usted sabe qué pasa. Entre tanta gente compartiendo responsabilidad, al final nadie paga nada. Entonces es una mala noticia porque yo sé que muchos de ustedes estaban pensando en esto, en que bueno, dentro de las investigaciones se va a ver que el señor Espaillat en uno de las revisiones periódicas que o hacía el ayuntamiento o hacía obras públicas o hacía incluso el Ministerio de Viviendas, que también debería tener como reglamento esto, pues ahí se va a ver claramente los fallos que tenía esta estructura. Nada de eso hay, señores. Nada de eso hay. Entonces, ya ustedes saben. Si no hay pruebas de eso, no hay un reporte que diga legal, ¿no? Firmado por autoridades que digan, no, lo que hay es testimonio de personas que dicen, ¿no? Y esos abogados le van a buscar toda la forma de tratar de desmeritar todas esas pruebas gráficas que hay, esos videos. Van a decir, no, esto se debió a ese polvillo, de esto. Le van a buscar mil y unas formas. Ustedes van a ver. Lamentablemente, señores. El señor Espaillat no está por asumir su responsabilidad. Es que no lo está desde el primer momento. Porque quizá una muestra de eso fuese esa llamada a Zulinka, acompañándola en su dolor, sintiéndose el parte responsable de ese trágico hecho. Ese sentimiento de, wow, fue en mi local que pasó esto, Dios mío. Si ni siquiera eso lo movió a llamarla, imagínense ustedes, debe estar concentrado en la contratación de sus abogados y deben estar discutiendo ahora mismo cuál es la mejor defensa, el mejor argumento, la mejor estrategia para tratar de evadir la mayor responsabilidad posible en este asunto y ante un Estado que no tiene moral.
y el Congreso de la República tan culpable como el gobierno. Estos vagos, señores, estos vagos. Ahí yo veo proyectos de ley, de ley que para un país como este son ridículos. Ahí hay proyectos de ley, señores, que es como para un país súper desarrollado, un país que ya tiene todos los problemas resueltos, un país que ya todas las leyes se cumplen y que hay que buscar hasta la ley, hasta el asunto de los animales. Y no me quiero meter ahí porque yo sé que hay mucha gente sensible con eso. Pero hay prioridades en este país. Y yo creo que una de esas prioridades y que revela esa falta de eso, de dar realmente prioridad a lo necesario, es que no tengamos un reglamento, una ley de supervisión de estructuras periódicamente. Eso es inaceptable. Hay proyectos de ley para suministrar toallas sanitarias, pero no hay un proyecto de ley que obligue a los propietarios a preocuparse por la seguridad de las personas que meten en un local. Ahí el restaurante Jalao, casualmente, después que yo hice el corte aquel, que me desahogué con el asunto de Jalao, que dije que eso era una estafa allí y que solamente había que ver la inversión en la infraestructura y lo que te cobraban en los precios para darte cuenta de que una cosa no correspondía con la otra y que te estaban estafando. Pues al otro día, pues vimos en la prensa cómo cerraron a Jalao. Y no duden ustedes que lo hayan cerrado ahora. Obviamente, después que pasa esto, seguramente Jalao también estaba pues lleno de denuncias de cosas que se veían mal allá adentro. Yo soy José Maracayo, gracias por seguir apoyándome. Seguimos la conversación en los comentarios.